Y esto todavía es Economía sin corbata. Tomás Luquín, te hiciste una entrevista esta semana. Fuimos a entrevistar al viceministro de Economía y secretario de Política Económica, Emanuel Álvarez Agis. ¿Y cómo te fue? Bien, interesante. ¿De qué hablaron? Hablaron de inclusión social, no se tocaron otros temas. De inclusión social, de política de ingresos, lo llevamos por las críticas de la heterodoxia, por las críticas de la derecha, a ver cómo la surfeaba y qué respondía y cuáles eran sus argumentos al respecto. Muy bien, vamos a verlo entonces. Emanuel, muchas gracias por recibirnos en el Ministerio de Economía. A vos. Queríamos charlar un rato sobre inclusión social y consultarte, para arrancar, sobre la arraigada mitología que existe alrededor de la política de ingresos y los planes sociales, por ejemplo, en los cuestionamientos que hay sobre el destino de los fondos que hacen los beneficiarios o, por ejemplo, que desestimula la búsqueda de trabajo. Sí, yo quiero empezar con una corrección de algo que se ha ya transformado como en el mote, en el nombre y en la forma también de denigrar la política de inclusión social del gobierno, que es esto de los planes sociales. Porque la verdad que las palabras tienen, digamos, connotaciones y escuchamos muchas veces esta cosa de, bueno, no van a trabajar por el plan social, o les pagan el plan social para no hacer nada, o les pagan el plan social por vagos. Y la verdad que el gobierno, yo digo que no tiene planes sociales, tiene políticas de inclusión social que básicamente lo que ha hecho este gobierno es, recuperando una vieja frase del peronismo, yo creo que es que donde hay un derecho, hoy hay una política de inclusión social. Y eso básicamente es cumplir con el artículo 14 bis de la Constitución, que dice que el Estado se tiene que hacer cargo de la seguridad social. Y la seguridad social, digamos, en el siglo XXI no es solo la jubilación o cosas que podían ocurrir hace muchos años, sino que es una visión de la seguridad social integral. Y la verdad que sí, hay muchos mitos en torno a que este tipo de inclusión social genera efectos perversos. Y nosotros no solo creemos, sino hemos demostrado que es absolutamente lo contrario, que la inclusión social no es solo el cumplimiento de un derecho que tienen, por ejemplo, los hijos de los trabajadores informales a cobrar lo mismo que los trabajadores formales, o los jubilados que no hicieron aportes no porque no querían y decidieron estar en negro, sino porque el empleador no le hizo los aportes y contribuciones, sino que además son un factor fundamental y sustantivo del crecimiento. Porque como la economía siempre es, digamos, una moneda que tiene dos caras, ese plan de inclusión social termina no en las manos de sus beneficiarios primarios. O sea, el chico que cobra la asignación universal por hijo, esa plata la gasta, por ejemplo, hay estudios que muestran que la gastan en útiles, en comida y en vestimenta. O sea, no se va por la canaleta. No, se va, digamos, por las canaletas de la economía, digamos, por los canales de la economía, y va al kiosco de la esquina, va a la librería del barrio, va al supermercado. Y me parece que también revela un perfil ideológico muy complicado, porque el Estado invierte y gasta un montón de plata. No solo paga la asignación universal, paga subsidios a las empresas. Y yo no escucho, digamos, a los políticos de la oposición cuestionar si el dueño de la empresa que cobra un subsidio estatal se compra un champán. Entonces, ¿por qué cuando una mamá con la asignación por embarazo compra comida, tiene un plan social, y cuando una señora en Barrio Norte se compra zapatos con la hora 12, no tiene un plan social? Es una política del gobierno que todos aplaudimos y que no es una dádiva y que no es una limosna. Yo creo que lo que hace el Estado simplemente es los derechos que no garantiza el mercado, los garantiza el Estado. Y la verdad que hemos visto que el mercado no garantiza muchos derechos, más bien los corta. Entonces, esa es una política, no es un plan social, es inclusión social plena porque la gente tiene un derecho a tener ciertos beneficios económicos. La puesta en marcha de toda esta política de inclusión social requirió ampliar significativamente el presupuesto destinado a eso, y existe un abundante arco de economistas, especialistas, técnicos e incluso en el sentido común que dice que esa ampliación del gasto es inflacionaria. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? A ver, es un argumento, digamos, normal y compartido por toda la ortodoxia que el gasto público es inflacionario. Y a veces se le da contenidos específicos. Entonces ahora el gasto en jubilaciones es inflacionario, el gasto en asignación universal por hijo es inflacionario, el gasto en hacer una ruta donde se beneficia una empresa constructora, al parecer no es inflacionario. Cuando el gobierno invierte, cuando el gobierno gasta,
lo que hace es mejorar las condiciones de vida de los argentinos, y no solo de los beneficiarios directos de esas políticas, sino de todos, por lo que decía antes, porque nunca esa plata se queda en el bolsillo del que primero la cobra, sino que entra en el circuito económico. Entre 2010 y 2014 la economía argentina creció 4,7%, 4,4%, perdón. Entre 2010 y 2014, 4,4%. Sí, el promedio año a año, 4,4% todos los años. Si nosotros no hubiésemos tenido esas políticas de inclusión social, hubiésemos crecido 2,5%, prácticamente la mitad. Prácticamente la mitad. Si hubiésemos crecido la mitad, el desempleo, que el año pasado cerró en 6,9%, hubiese estado en el doble. La política de inclusión social lo que hace es apuntalar el crecimiento, no genera inflación. Después, obviamente, cuando hay un Estado fortalecido y cuando hay una población fortalecida, obviamente que la puja por el ingreso se recalienta, pero se recalienta en un sentido virtuoso. Es innegable que la mejora automática de las jubilaciones que se puso en marcha junto con la moratoria previsional y demás herramientas vinculadas a la seguridad social generó una mejora de los ingresos reales, del poder de compra de los jubilados a lo largo de los últimos años contra todas las críticas y los cuestionamientos que hubo. Ahora, la jubilación mínima, que es la que cobra el 53%, o sea, la mitad de los jubilados, sigue siendo bastante baja, 3.800 pesos. Digamos, ¿no hay ahí algunas cuestiones que todavía hacen falta profundizar y mejorar? Sí, obviamente que falta mucho y nosotros quisiéramos que las jubilaciones fueran mucho más altas. El Estado en ese sentido pone todo lo que puede y tiene que poner para que cada vez haya más jubilados y para que tengan mejores ingresos. Porque de hecho es importante recordar que el ajuste automático de las jubilaciones, que además de ser un ajuste automático, tiene una consideración profunda de sostenibilidad, porque tampoco el Estado en este proceso que se inicia en 2003 promete cosas que no puede cumplir. Ese ajuste fue una propuesta del Gobierno Nacional y buena parte de la oposición... Actualización, digamos. Sí, la actualización, digo. Claro, porque ajuste tiene a veces una connotación negativa. Esa actualización fue una propuesta del Estado Nacional y muchos de la oposición dijeron que era para ajustar las jubilaciones, para bajarlas, para incrementarlas menos que la inflación, menos que los sueldos, menos que la recaudación. No ocurrió así. Y es cierto que en las decisiones que hemos tomado hemos también hemos puesto muchos esfuerzos en incluir cada vez más jubilados. Entonces, cuando uno dice, bueno, el 50% de los jubilados cobra la mínima, en buena parte también es porque nosotros tenemos 3 millones de jubilados que de otra manera cobrarían 0. Obvio que falta mucho, pero siempre lo que estamos intentando hacer es justamente apalancar políticas que sean sostenibles. Y falta mucho, y con esto termino, falta mucho también porque buena parte todavía de la economía no está registrada. Y eso es una responsabilidad del gobierno, pero también es una responsabilidad de los empleadores y de los gobiernos locales, que son los que tienen la atribución primaria para inspeccionar. Digo, hace poco tuvimos un caso de trabajo negro en el sector textil que se llevó un par de vidas en la ciudad de Buenos Aires, y ahí los gobiernos locales son los que tienen que inspeccionar y desarmar esos bolsones de trabajo negro que todavía existen en Argentina. Así como empecé preguntándote por las críticas de la ortodoxia y de la derecha, como se lo presenta, hay críticas a la política de inclusión social del gobierno más progresistas, por ejemplo, sobre la asignación universal por hijo. Por ejemplo, ¿por qué no está por ley? ¿Por qué no hay una actualización automática a la prestación como sí existe en las jubilaciones? ¿Por qué no se incluyen mayores reducciones al impuesto al valor agregado a los que usan la tarjeta que son beneficiarios de la asignación? Y por último, ¿por qué las condicionalidades que se le exigen y no se le exigen a quienes tienen, digamos, dentro del sistema de asignaciones familiares formales? Yo, digamos, sostengo y me parece que está a la vista que la asignación universal por hijo es universal. Ahora, me parece que a veces hay un falso concepto de universalidad, y me parece que la universalidad tiene que ser igualdad entre los iguales, y claramente un trabajador no registrado no es igual a un trabajador, es distinto a un trabajador registrado. Y no es distinto por una concepción, no sé, étnica, ideológica, es distinto porque su empleador decide ponerlo en desigualdad de condiciones. Con lo cual nosotros lo que hemos hecho con la asignación universal es llegar a aquellos que lo necesitan. Y la verdad que un trabajador que está registrado necesita menos de esa inclusión social que un trabajador que no está registrado. Vos me decías que no está por ley.
La verdad que está por ley, porque si bien la asignación universal por hijo es un decreto presidencial, ese DNU fue ratificado por la Comisión Bicameral del Parlamento. Y eso, legalmente, no soy abogado, pero me lo han explicado largo detenido, eso es equivalente a una ley. O sea que si alguien quiere modificar ese decreto, tiene que tener la misma aprobación por parte del Parlamento o una ley. El mismo decreto y la misma autorización parlamentaria o una ley, con lo cual hoy tiene fuerza de ley. O sea, está institucionalizado. Ahora, exacto. Lo que no está institucionalizado es la actualización automática, Totalmente. por ejemplo, de la prestación. Totalmente, que eso tiene ventajas y desventajas. Yo te doy un ejemplo concreto de una ventaja muy importante que tiene la actualización, como la venimos llevando adelante. El año pasado, que todos los pronósticos eran catastróficos, que nos íbamos a quedar sin reservas, que iba a haber una mega devaluación, que iba a haber hiperinflación, todas esas cosas que la pegaron menos que el pronóstico de la tele, del clima, digo. El año pasado dijeron que la inflación iba a ser 40%. Después se tuvieron que decir, ninguna medición ni seria ni no seria dio 40%, y lo único que subió 40% fue la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque la Presidenta de la Nación entendió que era un momento de reforzar muchísimo más esa política pública. Muchas gracias, Emanuel. A vos. Muy buena nota, señor. Felicitaciones, ¿eh? Me gustó mucho. Me parece que muy claro, expuesto el punto, lo que piensa, cuál es lo que piensa el gobierno, la política pública que baja del Ministerio de Economía y los puntos flacos que vos le señalabas y las respuestas que hay para eso. Felicitaciones, gran nota. Estamos hablando de inclusión social en este programa y por supuesto pensamos que no estamos solos. Para eso, para entender cómo es la inclusión social regionalmente en América Latina, después del corte, José Nathanson en este estudio. Ya venimos.